Estado no está para poder pagar estos bonos y no puede pagar la deuda interna y externa que tiene. Sí, yo ciertamente debo decir que no soy optimista con relación a la solución del problema en los 2 años que falta. Yo creo que el problema va a ser crisis efectivamente el año entrante. Y si hace crisis, la preocupación más grande es que el gobierno recurra a la salida más fácil, que es imprimir dinero, hacer emisiones inorgánicas de dinero. Y devaluaría el empira. Más que devaluar el empira, lo que eso produce es una inflación o hiperinflación en el país, porque ahí aumenta el circulante de una manera tremenda y no hay soporte para ese circulante. Pero además de eso, yo lo que siento es que se puede venir también malestar social incremental en la medida que el Estado, porque aquí hay 2 problemas. Hay un problema que es el problema de que el Estado no le alcanza el dinero para sobrevivir estos 2 años. Bueno, este año por lo menos, y el año entrante sin duda. Pero también está el tema de que el flujo de efectivo, es decir, no tiene el dinero cuando lo necesita. Y ahorita el gobierno, estos problemas de los maestros en huelga y de las enfermeras en huelga y de todo esto, mucho tiene que ver con eso. Son atrasos en el pago de sus salarios porque simplemente no tienen el dinero en ese momento. Entonces llega un momento en que la administración de la cosa pública se convierte en una papa caliente de cómo hago para pagar la planilla la semana entrante, y de eso se trata. Y pareciera que los demás miembros del gabinete, que no son los económicos, pues ese es un tema que no les preocupa. Ese es un problema del ministro de Finanzas, del tesorero general de la República, del Banco Central, a ver qué hace. Pero no parece que hubiera una voluntad política de reducir el gasto. Y como bien dice José Luis, en un año político va a ser muy difícil que el gasto se reduzca. Entonces aquí el problema lo va a tener la próxima administración. Y la próxima administración va a encontrar una situación prácticamente insostenible. Yo pienso que la próxima administración, si es alguien muy serio, con una conciencia del problema fiscal, y si logra convencer a los organismos internacionales de que quiere realmente resolver los problemas, podría llegar a estructurar un programa de emergencia para el país, porque de otra manera, como digo, vamos a caer en un caso como el de Grecia, o como el de Italia, como el de Francia, o como el de España, pero quise decir. Yo pienso que ese programa ya se negoció una vez, yo participé en su negociación, era cuando estaba saliendo Ascona. Yo no sé si usted se acuerda que Ascona, los americanos le dijeron con mucho tiempo que iban a cortar la ayuda de los fondos ESF, que eran de libre utilización y que los daban como compensación por permitir el manejo de la contrarrevolución en el país. Y Ascona no creyó que se lo fueran a cortar, y cuando se los cortaron, le vino una crisis fiscal al país donde no había dinero para importar combustible, no había dinero para importar medicinas, el país prácticamente se paralizó. Ganó las elecciones el licenciado Callejas, y en ese momento yo estaba en el BESIE, varios nos reunimos para tratar de estructurar un paquete de alivio de emergencia antes de que el presidente Callejas asumiera. Y después él asumió ya con un paquete de emergencia de los organismos multilaterales que le dio el alivio necesario. Claro, el licenciado Callejas en ese momento tuvo la buena visión de crear además un ambiente de inversión muy propicio, es decir, la gente sintió confianza, dijo ahora sí puedo invertir, y usted se recuerda que la economía se recuperó. Lo que pasó después, lo pasó después. Un poco. Bueno, pero es un tema también importante de tocar de una vez, y lo menciono pues así cándidamente. El tema de la corrupción hay que atacarlo también, porque la corrupción tiene una carga sobre el Estado en porcentajes absolutamente inmanejable. Entonces aquí tenemos que empezar, por algún lado hay que empezar a corregir la situación económica. Bueno, y justamente, por ejemplo, el caso del exministro ahora de Finanzas, el Fondo Monetario Internacional, se va a preguntar qué pasó con el ministro, y cuando le expliquen que es que andaba $1 millón la esposa en un maletín, pues levantará muchas sospechas, y
es un mal momento lo que pasa con estos escándalos de corrupción, pero se percibe, o por lo menos se siente que el gobierno trata de eso, sobrevivir este año y medio que queda para dejarle el problema al próximo gobierno, y parte del salvavidas que espera es el Fondo Monetario Internacional con un acuerdo de stand-by que precisamente le cubra este año y medio que quede, pero en caso de que no se logre este acuerdo, la emergencia pues se viene, y como usted bien lo había expresado, se está haciendo ya el nuevo presupuesto para el 2013, y no se mira realmente que se reduzca, al contrario, ya 6.000 millones va a crecer, se estima el presupuesto, es decir, no aprendemos la lección, ¿cómo valora esta situación? La crisis se puede venir ya, no necesariamente va a ser el próximo gobierno. Ya estamos en Mire, crisis. parte de lo que se negocia con el Fondo Monetario son recursos para apoyar, apalancar lo que es el presupuesto de la República. Es decir, estamos en una situación que o negociamos con el fondo, o esa deuda interna, o vamos a tener que buscar otros mecanismos como lo que mencionaba Federico, ¿verdad?, que nos va a crear realmente un peso elevadamente fuerte, ¿verdad? Yo lo que siento es que no encuentro todavía una planificación como gobierno a buscarle una solución definitiva o encauzar una ruta al tema. Siento que todas las semanas hay como, no sé si Federico comparte conmigo, hay como un cambio de estrategia o de acciones para hacerla, por situaciones coyunturales como la salida de un ministro y la entrada de otro, que va a crear realmente un reacomodamiento en lo que son los personajes importantes en las decisiones fiscales de este país y que tiene que tomar acciones concretas, ¿verdad? No sabemos todavía si está confirmado quién va de ministro o no, pero es un equipo, como Federico decía, es un equipo que en el 1989, 1990 tomó acciones, es un equipo que el presidente, y aquí es donde yo siento que ese tema de unidad nacional debería llamar a todos los hondureños, independiente de color político, a buscar una solución. Pero lo mismo de otras corrientes dicen, o de otros partidos dicen, yo a ese lío no me meto, ese lío no tiene solución en este momento. Si ellos lo hicieron, que lo resuelvan ellos. Y ahí es donde no hay una unidad nacional como país. Nosotros para ver la selección el viernes, el sábado, todos los hondureños estábamos unidos, nos pusimos una camiseta y estábamos felices. Pero este tema que implica el hambre, la necesidad, la producción, nos divorciamos totalmente. Entonces ahí es donde yo siento que no estamos trabajando tan bien. No solo es culpa, Federico, del gobierno y sus políticas, yo creo que sí tienen un porcentaje también. Son los otros sectores que conforman un país el que no están reaccionando en debida forma. Hay muchos hondureños y empresarios que sí quieren seguir creyendo en Honduras y siguen invirtiendo en Honduras, pero ya está bajando ese porcentaje, pero por las mismas condiciones. Pero el grado de participación que debemos tener los hondureños en la solución debe ser productiva. Alguien me decía ayer, bueno, dijiste algo fuerte ahí, no me gustó, pero bueno, vivimos en una democracia. Vivimos en una democracia. Tiene un costo, tiene un precio. Mire, la situación política de Honduras en el 2014 va a ser de una gobernabilidad muy compleja. El Congreso de la República va a ser muy complejo. El partido que gane, el candidato que gane gobernar va a ser. El ministro actual de Economía de Chile lo dijo en una conferencia. No es con más partidos que se va a fortalecer la gobernabilidad de un país que todavía no ha avanzado, que su fortaleza y sus instituciones no son sólidas ni permanentes, ¿verdad? Entonces vamos a tener diputados de 7 corrientes, de 7 partidos, por decir algo, donde alguien va a tener una mayoría y va a tener poder, pero para gobernar. El propio Salvador Narrala me decía el otro día, voy ganando las encuestas ahí abriendo brecha, y andaba feliz. Digo, Salvador, pero ¿y entonces? Pero no tengo el Congreso, necesito ganar el Congreso también. Y hasta ahorita te das cuenta de eso, le digo. Es un tema que hay que tener. Entonces, la parte de la economía con la política es como la moneda, están juntas a ambos lados. Y mientras no fortalezcamos y tengamos una claridad también en lo que es la política y el gobernar, vamos a tener problemas de efecto serio como el que estamos teniendo en este momento. Pero yo creo que aquí hay un tema que José Luis lo ha tocado que es muy importante, que es la participación de los demás sectores. Estructuralmente en el país hay un problema, y el problema es que hay una enorme cantidad de empresa privada que vive del gobierno y que no se puede pelear con el gobierno, esa es la verdad. Entonces hay una interacción casi maligna entre gobierno y sector privado que dificulta mucho que el sector privado tome
las acciones de oposición y de una oposición creativa, proactiva, para mejorar la situación. El ejemplo claro es el de Henry Arevalo, que tuvo problemas con el gobierno de Zelaya y allá lo vemos ahora que sus empresas... bueno, pero también hay otras empresas, hay muchos empresarios que venden al gobierno y participan del gobierno y participan incluso muchas veces de la corrupción del gobierno. Y eso limita las posibilidades de acción de la empresa privada. No es lo mismo en Costa Rica o Guatemala, donde pareciera que el sector privado y el sector... son separados. Son totalmente divorciados, y aunque la situación esté mala, el sector privado sigue produciendo. Ese es un tema. El otro tema importante que quiero mencionar aquí es, ¿a quién beneficia todo esto? Es decir, siempre hay alguien que sale beneficiado. ¿Quién sale beneficiado de esta crisis social, política, económica en la que estamos cayendo? La izquierda. ¿Por qué la izquierda? Porque la izquierda es la única que tiene una promesa. Los demás solo podemos ofrecer lo mismo y lo mismo es fallido. Ya el sistema de Honduras es muy difícil defender la democracia que hemos tenido porque ha sido una democracia que ha sido excluyente, ciertamente, que ha generado pobreza, que ha generado miseria, marginación. Que el comunismo es la solución, todos lo sabemos que no es la solución y que más bien agrava el problema. El socialismo del siglo XXI. El socialismo, bueno, eso es comunismo, pero al final del día lo que yo le quiero decir es que esa es la opción que mucha gente ve y esa es la opción que promete. Yo le diría que si usted quiere ver pasión, véalo en Libre, porque en los demás partidos políticos no encuentra mucha pasión en defensa de las ideas. Entonces, a mí lo que me preocupa es a futuro, ¿qué tanto beneficia toda esta situación a la izquierda? ¿Qué poder va a tener la izquierda en el próximo gobierno? ¿Qué tan ingobernable se va a volver el país con la presencia de don Manuel Zelaya en el Congreso, con la presencia de un grupo de diputados fuertes en el Congreso? Y mire, vea las encuestas muestran que doña Xiomara tiene digamos, una aceptación popular importante. Y yo digo que eso también es preocupante. ¿Y pues dónde surgen los caudillos, surgen los líderes? Así surgió Chávez, surgió... Bueno, las coyunturas sociales. Yo no conozco a nadie todavía de mi círculo que me diga que va a votar por ella, ¿verdad? Entonces por eso me siento un poco... Yo ando en todas partes, Federico, y hago la consulta. Yo no digo que tenga, pero todavía no quiero caer en eso, ¿verdad? No es que tengo... No es que no tenga, y no tengo que tener temor, sino que lo que tengo que tener es una inteligencia para poder ver cómo se maneja ese tipo de cosas. Yo he hecho encuestas entre empleados míos y en realidad hay muchísimos empleados míos que sienten que esa es la solución. ¿Cuál es el perfil que yo veo de la gente que puede sentirse atraído por Libre? El perfil es un muchacho joven, entre 30 y 40 años, que está ya trabajando y que no ve futuro, que lucha día a día por alimentar a su familia o mal alimentar a su familia y que no ve solución al país. Y ese, yo siento, bueno, a menos que uno diga, mire, las encuestas son todas mentirosas, pero todas muestran una cantidad importante. Pero de todas maneras, lo importante aquí es lo que ha dicho José Luis. El país se va a volver ingobernable. Mi conclusión es que de esa ingobernabilidad quien se beneficia es la izquierda. Sí, es por eso que me preocupa todavía que lleguemos a las elecciones con esta crisis que estamos viviendo, se puede dar una coyuntura y un cambio que ni tan siquiera lleguemos a la posibilidad de unas elecciones, se puede dar cambios drásticos antes. Pero ¿cuál es su conclusión, licenciado? Ya nos agotó el tiempo. Mire, yo siento que el gobierno tiene que sentarse más seriamente a buscar una solución o una ruta, iniciar una ruta a la solución fiscal del país que tiene un impacto en todos los hondureños. Siento que la participación de la empresa privada y sus líderes debe de ser más efectiva, que si bien cierto están dialogando en un gran diálogo nacional, a ese diálogo hay que poner prioridades, y hay prioridades que este tema es uno de ellos. El otro tema es las inversiones.
El sector agropecuario es un tema que hay que tocar, la seguridad alimentaria está en riesgo en Centroamérica, ese es un tema que se toca hoy en la cumbre de Nicaragua y Honduras necesita, y por otra parte no perder la visión estratégica del país en una región que está luchando para sobrevivir en una crisis mundial donde Estados Unidos está en una crisis, una recesión que no la supera a pesar de que los impulsos que quiere presentar el presidente Obama para su reelección y que Europa, a pesar de tener mecanismos financieros a través de un banco europeo que quiere salvar ahorita España en gran medida y en parte Italia y solucionar definitivamente lo de Grecia, tiene problemas, es uno de nuestros mercados, es la inversión que puede atraer Europa se está debilitando sustantivamente, entonces si no vemos la periferia y actuamos en una forma rápida o expedita, yo siento que el 2012 lo vamos a cerrar muy tristemente. Le agradezco mucho, siempre es un honor contar con su presencia aquí en el programa. Les recuerdo que, y los invitamos a que se unan a la red social de Facebook, la página de Primer Plano, www.facebook.com/primerplano HN, ahí tienen la dirección, y también este y los demás programas de Primer Plano los encuentras también en YouTube, ahí están a disponibilidad los archivos de estos programas. Los invito a que sigan disfrutando de la programación de 12 TV, les deseo un feliz día, nos volvemos a ver mañana de 7 a 8 de la mañana, bendiciones.